Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Licenciado Joaquín Sánchez, gracias por su presentación. A todo COA Internacional, se les aprecia. Y en Inteligencia Dental, capitaneado por el licenciado Héctor Flores y su gran equipo de trabajo, muy profesionales. Un orgullo, y como le dijo el licenciado Héctor, de acá de la ciudad de Guadalajara, donde quise poner esta primera imagen de nuestra perla de Occidente, de nuestra catedral, en el mero centro de nuestra ciudad. Para arrancar con este último tema, con esta última charla de este 2012, para mí todo un orgullo estar con todos ustedes, muchos de ustedes sin duda conocidos, y a los que no, bienvenidos a estas actividades. El tema de hoy, como lo dijo el licenciado Joaquín, es un tema que a muchos nos apasiona. Me uno a ese factor en el tema de los endopostes, tips clínicos en este tema que será el punto fundamental, donde buscaremos después de 60 minutos que más de algún tip llegue a su consulta para aplicarlo el día de hoy en nuestros pacientes. El tema oficial, postes no metálicos, y una pregunta muy interesante para todos: ¿realidad clínica o capricho comercial? ¿De X empresa un producto más para el posible consumo, o realmente una necesidad clínica para nosotros los odontólogos y nuestros pacientes? Los temas o subtemas a tratar será: ¿el diente con tratamiento de conductos debe recibir un poste o no lo debe recibir? Primer planteamiento clínico. De ahí pasaremos a la importancia del efecto férula para dar efectividad y rehabilitación a largo plazo del diente endodónticamente tratado, pasando por los tipos de postes con dos puntos importantes: la forma, la configuración superficial. Pasaremos a la desobturación del conducto como parte fundamental para el éxito o fracaso, donde debemos de preestablecer la longitud o dimensión vertical y de ahí decidir el diámetro o dimensión horizontal. Puntos fundamentales a preestablecer antes de entrar a la desobturación. De no hacerlo, clínicamente comprobado que acrecentamos el porcentaje de fracaso y o iatrogenia en este tema. Iremos a un paso a paso y por último haremos algunas conclusiones que justifique la pregunta inicial: ¿el poste no metálico, realidad clínica o capricho comercial?
Con esta imagen y el tema poste, siempre invito a las personas que acuden a nuestras charlas que pensemos como seres humanos antes que como profesionistas de la salud. En el mundo del ser humano, del día a día, ¿qué entendemos por un poste? Y de esta manera vamos a palabras afines al concepto. Podemos mencionar una clavija, una espiga, una estaca, un vástago o un perno. Si nos vamos a las enciclopedias, al internet, encontramos que se describe el poste como un madero, una piedra o columna alargada y colocada en forma vertical y que nos podrá servir de apoyo o de señal. Y se da un ejemplo muy común, un poste telefónico. De otra manera, para los que nos gustan los deportes, se describe también como ese palo vertical que hay a cada uno de los lados de una portería en algunos deportes. Y ese paisaje que vemos tomado muy al sur de Guatemala, al norte de Guatemala, perdón, pegadito a la frontera con México, vemos esos dos pilares, esas dos columnas que si le ponemos un travesaño, pues tomamos el balón de fútbol y nos podemos hacer una cascarita. Ahora sí, como odontólogos, ¿qué entender por un poste? Y puede haber muchas acepciones al tema. Sin embargo, este concepto ha salido de todas las charlas que hemos dado sobre el tema por cerca de 15 años, más o menos, y se describe como un aditamento protésico. Un aditamento como un elemento o parte de la rehabilitación del diente endodónticamente tratado. El poste no es la rehabilitación completa, se agrega, se suma a la rehabilitación. Sería el concepto aditamento. Y protésico, ya que al no ser algo natural, algo artificial, y como su nombre lo indica, que será llevado a un conducto. Con esto describimos todo tipo de postes que exista y o existirá. Entonces la pregunta clave, ¿el poste no metálico, realidad clínica? ¿En qué lo fundamentamos? ¿Por qué un poste no metálico antes que un poste metálico de unos años a esta fecha 2012? Porque una de las verdades en el tema de poste es que el día de hoy el mejor poste es aquel que no se pone, que no se tiene que colocar cuando no se necesita. Esto quiere decir que el criterio de cada uno de nosotros determina el factor sí o no a colocar un poste después del tratamiento de endodoncia. Y esto es una verdad y se complementa con una segunda pregunta. Entonces, si el mejor poste es el que no tenga que colocar, hoy en día, ¿cuál es el mejor poste clínicamente hablando? Y la respuesta es contundente y con sentido común: nuestra dentina, el remanente dentinario. Es decir, la dentina es el poste clínico natural. Y estos dos conceptos, como verdades en el tema de postes, se complementan entonces con una tercera observación. Si el mejor poste es el que no tenga que poner, porque la dentina es el poste clínicamente hablando, cuando sí requiero o mi criterio determina la necesidad de colocar un poste en ese diente tratado endodónticamente, hoy 2012, ¿cuál será el mejor poste? Y buscando el sentido común, la respuesta es aquel aditamento protésico que dentro de un conducto se comporte como la dentina. Y al no ser investigadores tenemos que fundamentar lo que estamos platicando. El primer estudio que conozco desde Francia, publicado en 1990 por Duret y colaboradores, establecen como líneas importantes, y lo puse en amarillo, donde dice que el poste debe de presentar un módulo de elasticidad similar a la dentina. Con dos detalles muy importantes que se han mencionado en muchos estudios. Un poste ideal debe de hacer aquel que me exija un mínimo desgaste de la estructura dental remanente cuando tenga necesidad de colocarlo. Y al decidir qué tipo de poste, que este sea resistente para que soporte las cargas de masticación. Sin embargo, que se comporte como la dentina en su módulo de elasticidad es la novedad
es el detonante donde empiezan las investigaciones y años después, a finales de los 90, aparecen comercialmente para la clínica dental los postes no metálicos. Entonces, la realidad del poste no metálico contra el metálico es, sobre cualquier otra característica, su flexibilidad, es decir, que reproduzca el módulo de elasticidad lo más similar a nuestra dentina. Y este estudio de Durrell y colaboradores de 1990 lo podemos encontrar en un libro que se titula Pernos de fibra, en su capítulo 3, de Scotti y Ferrari, del 2004, en la editorial Mason. Un libro muy fácil de digerir, se los recomiendo. Y estos señores nos dicen que el poste de fibra, su comportamiento mecánico se define o se describe como anisótropo en relación a la anisotropía, y nos lo explican de la siguiente manera: los postes de fibra muestran propiedades físicas diferentes cuando son sometidos a cargas en direcciones distintas. Continúan diciéndonos, el módulo de elasticidad que se mide a lo largo del eje de las fibras es de 90 gigapascales, no megapascales, aclarando, como al inicio pensamos muchos, gigapascales. En una incidencia de 30 grados, este módulo de elasticidad resulta en 34 gigapascales. Y por último, cuando las cargas son perpendiculares, es de 8 gigapascales. ¿A dónde nos lleva esta reflexión? Estas situaciones se asemejan a las cargas en oclusión. La dentina presenta 18 gigapascales en una inclinación de 30 grados y 8 gigapascales en 90 grados. Perfecto, parece que estamos de nuevo con ustedes. Una disculpa. Entonces, con este estudio de Durrell y colaboradores, en esa explicación anisotrópica de los postes, tratamos de justificar el por qué un poste no metálico debe de ser nuestra primera elección el día de hoy antes que un poste metálico. Y una reflexión clínica al inicio de que el paciente regresa de su endodoncia es: ¿el diente tratado endodóncicamente requiere de poste o no requiere de poste? Y la respuesta, basándonos en los estudios, nos recuerda que por años a muchos de nosotros, al ingresar a la universidad, de egresados de ella, se nos dijo que todo diente tratado endodónticamente debía ser reforzado forzosamente, como una gran necesidad, colocándole un poste. Sin embargo, los tiempos cambiaron y el estudio de Sorensen y Martinov, publicado en 1984, nos da la dirección actual en el tema de postes como el parteaguas de la odontología moderna en este tema. Ellos encuentran en su estudio, publicado en el 84, insisto, que la resistencia a la fractura de dientes donde se les colocó poste y dientes rehabilitados sin la colocación del poste, no se incrementó la resistencia a la fractura con poste. El resultado no tenía diferencia significativa. ¿Qué nos decían nuestros maestros en aquellas épocas? Que el diente con endodoncia tendía a debilitarse, a hacerse quebradizo, porque perdía esa humectabilidad natural y por lo tanto tendía a la fractura. Pero hay estudios como este de Enrique Cervantes y María Eugenia Ortiz, algunos del posgrado de la Universidad de Tlaxcala, publicado en el 1997 en la revista ADN, que confirman, como otros estudios nacionales e internacionales, que únicamente se pierde un 8% de esa agua. Y lo interesante a reflexionar en este punto es: ¿cuánto hay de agua en el diente, en la dentina? ¿Cuánto se pierde de esa agua posterior a la endodoncia? Un estudio en Río de Janeiro, publicado en 1999, nos establece que la dentina tiene un 50% de sustancia inorgánica, 30% de sustancia orgánica, y entonces el resto es agua, 20%. En base a este estudio que estamos viendo todos en la pantalla,
de Enrique Cervantes y María Eugenia Ortiz, donde es un 8% de ese 20, que es el 100, representa que 8 por 2, 16, 1.6% de ese 20 es lo que se pierde directamente por la endodoncia. Por lo tanto, la endodoncia no es el factor para que los dientes tratados endodónticamente se deshidraten y se conviertan en la posibilidad de fractura. ¿A dónde nos lleva esto? Este otro estudio de 1972, el otro era de 1997, aquí nos dan la clave, la pauta. Y estos señores establecen que el diente tratado endodónticamente solo pierde un 9%. Repitiendo la fórmula, 9 por 2, 18, 1.8 del 20% total de esa humedad con respecto al diente vital. Y concluyen diciéndonos, esta pérdida no es significativa ya que el ligamento periodontal provee suficiente humedad accesoria. Conclusión, el diente con endodoncia que no sea bien rehabilitado, devolviéndole la función que debe de mantener la arcada dental que le corresponda, es el factor para que ese diente pierda la humectabilidad, ya que lo que no se utiliza se atrofia. Y un diente con endodoncia no bien rehabilitado va a tender a anquilosarse, es decir, a perder el ligamento periodontal, que como lo dicen aquí, provee la humedad suficiente para mantenerse con las características funcionales. Ya estamos. Y Chillenburg, también un grande de la odontología, en ese gran libro de prótesis, en el 1987 va más allá y todavía nos mueve el tapete a los que nos enseñaron a la usanza antigua de colocar el poste a todo diente con endodoncia. ¿A qué me refiero? Este señor establece, no todos los dientes con tratamiento de conductos, además de que no requieren poste, ni siquiera van a requerir coronas y no se van a fracturar. Y nos dice lo siguiente, lo ideal es cuidar las estructuras dentales remanentes buscando ser lo más conservador. ¿Y qué es ser conservador en la odontología? Cuidar a nuestra dentina. Y en el tema de postes, ¿cómo la vamos a cuidar? Al decidir colocar un poste dentro de ese conducto, al entrar a ese conducto, lo que debemos de buscar es solo desobturar, no ensanchar. ¿Y qué es desobturar? Solo buscar eliminar gutapercha, no buscar dentina. Por lo tanto, lo ideal en la técnica de desobturación será entrar en forma vertical sobre ese conducto, no buscar recargarnos en las paredes. Y en estas dos imágenes, que parecerían algo chuscas, quiero representar a cualquiera de nosotros odontólogos que nos mantuviéramos cuadrados en el pasado en el tema de postes, querer entrar al conducto ante la necesidad de que este diente ya recibió el tratamiento de endodoncia, lo cual hemos visto que el día de hoy no se justifica. Hay agresiones de ser humano a ser humano, del animal al ser humano, buscando ese conducto en forma arbitraria, en forma innecesaria. Y este es el concepto, todos los aditamentos intraconducto deben de ser considerados entonces elementos de retención, ya sea principal y o accesoria. Nunca, de los nunca, como un refuerzo. Hoy no se puede justificar ese factor. Pasemos al siguiente punto dentro de la temática, que es la importancia del efecto Feynman. Un factor protésico que se establece como no negociable. ¿Qué significa? Que existe o no existe. Y por eso ese tronco de madera con esa hacha, que afilando el hacha pudiéramos hacer trocitos de esa madera al primer intento o después de más del primer intento, de acuerdo a la condición física de cada uno de nosotros. Pero de que lo tronamos, lo tronamos. Si a ese tronco de madera le ponemos una abrazadera, un efecto de seguridad, va a ser más difícil que lo logremos.
Con esto les quiero decir entonces que el efecto férula es el muñón natural, es el remanente dentinario que emerge de cervical hacia el exterior y es donde debe de abrazarse la restauración final que prometamos al paciente. Efecto férula entonces es trabajar con seguridad de que ese órgano dentario va a estar abrazado, va a estar seguro, porque la corona final, de la naturaleza que sea, solo debe de ser cementada sobre dentina natural, en 360 grados es importante, nunca sobre material artificial de la naturaleza que fuese. Por eso el efecto férula me gusta compararlo también con las barricas, donde se alojan esos líquidos preciados por los dioses, tequila, vino tinto, etc. ¿A qué me refiero? Un saludo desde Tequila, Jalisco, donde vemos una glorieta en 360 grados como tal, donde ese barandal y ese mármol, imaginemos que es la encía de nuestros pacientes. Emergiendo de esa encía, todo lo que sostiene el monumento de ese gimador es el efecto férula, dentina sana, el muñón natural. Pero muchos de los casos clínicos, nuestros pacientes pueden llegar al ras de encía, de remanente dentinario. Ante esa necesidad de rehabilitar el diente posterior a la endodoncia, solo me debo de limitar a colocar el mejor poste en el que yo crea y su muñón artificial, y no puedo colocar la restauración final, al no tener dentina sobre la cual esta va a ser abrazada. Si no le doy la importancia a ese factor de abrazadera de las barricas, como aparece esta otra imagen, todo lo que yo ponga aquí, por más preciso, por bien sellado que se encuentre, extraordinaria impresión, todo lo que coloque está sentenciado a que a mediano plazo se fracture, porque no di el efecto de seguridad o de abrazadera. Y este es un factor de iatrogenia de altísimo porcentaje al no darle la importancia clínica que ello representa. Como podemos ver en esta imagen, el efecto férula debe ser en 360 grados. Diferentes artículos, libros mencionan que lo ideal sería 2 milímetros de altura, lo cual es difícil de encontrar ya en la realidad clínica. Los diferentes estudios entonces concluyen que el efecto férula, para que se considere como tal, debe de tener una altura mínima de 1 milímetro. Menos de 1 milímetro no es efecto férula y debe ser en 360 grados. Aprovechando esta imagen, pudiéramos pensar que por vestibular tengo 1.3, por mesial 1 milímetro, por distal 1.2, por lingual, que no se percibe en esta fotografía, pensemos que es 1.4. Entonces tengo más de 1 milímetro en 360 grados, tengo efecto férula para continuar con la rehabilitación. En el dibujo anterior, donde estaba la glorieta de Tequila, vimos que el diente se fracturó verticalmente. Ese es el factor que normalmente se presenta cuando el poste es metálico. En postes no metálicos, cuando abusamos del efecto férula, como se puede ver, un poste muy bien cementado, un muñón con resina muy bien integrado, pero no tengo la altura mínima de 1 milímetro, no puedo continuar con el tratamiento. En el dibujo, voy a tomar el apuntador, no se metió. Bueno, quiero mostrarles que en el dibujo de la parte superior derecha está el poste, está el muñón artificial de un tono más amarillo que el remanente dentinario, y entre ambos conceptos está una banda blanca. Esa banda blanca precisamente es el efecto férula. Y en el dibujo inferior izquierdo podemos ver que esa corona que se ha colocado en ese diente para rehabilitarlo por completo está abrazada en 360 grados por esa dentina, y eso es el candado de seguridad o de abrazadera, clínicamente llamado efecto férula. Condición indispensable para que la rehabilitación perdure al paso del tiempo, que ese diente soporte las cargas de masticación, funcione y mantenga su mentabilidad natural, como lo hemos venido describiendo.
Pasemos al tipo de poste. ¿Qué vamos a ver en este punto? De todo lo que existe de postes, nos lleva de inmediato a contemplar la naturaleza. ¿Qué se ha hecho al paso del tiempo? A todos en la universidad nos enseñaron a colocar el poste tradicional, un poste metálico, por lo tanto un poste rígido, amplio en la zona cervical, adelgazándose en la medida que cabalga hacia el tercio medio apical de nuestra máxima desobturación, liso normalmente y por lo tanto lo más adosado a las paredes del conducto como condición de una buena técnica y de una buena longitud de trabajo. Eso hace que este poste como diseño y solo como diseño se considere obsoleto, es decir, no el diseño más adecuado para llevar a los conductos de nuestros pacientes el día de hoy. Al paso del tiempo, viendo estas negatividades, lo cónico y lo rígido, nacen los postes de lados paralelos, cilíndrico, para la técnica tanto directa como indirecta. Todo lo demás es idéntico y este poste se considera de 1962 a la fecha una realidad clínica, un presente con mayor efectividad. Y al paso del tiempo y solo como diseño nacen los postes no metálicos. Esto nos lleva a la clasificación general que conocemos de los postes: postes metálicos, postes no metálicos. Dentro de los no metálicos encontramos los cerámicos o rígidos y los de fibra con matriz de resina, también llamados flexibles. Dentro de los cerámicos o rígidos ya son del pasado, pues estos desaparecieron hará cercano a los 7 años por esa rigidez donde el porcentaje de fractura radicular estaba muy elevado. Promedio de 10 postes colocados, 5 dientes fracturados, dice la literatura. Y eran de óxido de zirconia y dióxido de zirconio. Aparecen los postes de fibra con matriz de resina, que es lo que tenemos en la actualidad como requerimiento clínico, y son de 3 naturalezas: la fibra de carbón, la fibra de vidrio y la fibra de cuarzo. Las 3 naturalezas de estas fibras con resultados clínicos muy buenos. El que diga lo contrario, estamos pensando algo mal de esa información. La única que tiende a desaparecer por una necesidad estética sería la fibra de carbón, no por cualquier otra situación de falla o efectividad clínica al utilizarlos. En este ejemplo estamos viendo un caso típico de espigas prefabricadas paralelas, donde un primer premolar superior se desobtura, se colocan 2 espigas y en la parte superior izquierda vemos que el poste, esa espiga es paralela, ya que encontramos espacios en la zona cervical que es algo más divergente. Se toma la impresión de esa información de los conductos desobturados, se corre la impresión para obtener ese positivo de piedra, se quitan esos postes lisos que por ser lisos no se quedan pegados a la piedra, al yeso, y nos dejan 2 caminos para colocar una espiga con asperezas y canal de ventilación, con una configuración buscando mejor retención. Se elabora el muñón de cera, que lo vemos en la parte inferior izquierda, y se manda a colar al laboratorio. Y esta es la técnica de postes metálicos indirecta como procedimiento. La técnica directa, a diferencia de la anterior, vemos de canino a canino
e imaginemos que cada uno de estos dientes tiene el conducto desobturado y directamente emboca con resina para patrones de las diferentes que existen en el comercio dental. Tenemos el muñón artificial restablecido, la ventaja de la técnica directa que emboca damos toda la anatomía. Si por algo se nos pasa o falta, agregamos más resina y vemos en la parte inferior derecha el resultado de haber entrado al conducto y realizar el muñón artificial, que como se ve en la parte superior derecha, el técnico dental tiene la necesidad de resguardar esa precisión de desobturación, de hacer un colado perfecto utilizando aleaciones adecuadas. No me siento autoridad, pero sí quiero apuntalar en este momento que las ligas de plata y las ligas doradas no deberían de utilizarse para postes definitivos que van a anclarse en un conducto de cualquiera de nuestros pacientes. Recordemos que el oro sobre cualquiera sería la elección número 1. El metal cerámico sería la segunda opción, a base de cromo níquel. Y tendríamos una tercera opción, que es la plata paladio. Este estudio de 1965 de Charlton, publicado en el Journal británico, hace la comparación de la resistencia a las fuerzas axiales de las dos espigas existentes en el momento. La tradicional espiga cónica, muy bien adosada a las paredes, muy buena longitud de trabajo. Sin embargo, las flechas verdes laterales nos están demostrando que son cargas oblicuas en función, negativas, que van a traer el gran problema clínicamente conocido como efecto de cuña. Mientras que la naciente espiga paralela o cilíndrica dirige esas fuerzas de trabajo a lo largo del eje vertical del conducto, es decir, un poste paralelo no presenta efecto de cuña. Y esto es lo que apareció en 1962, un sistema de postes para poste paralelo, donde vemos 4 elementos en rojo, un poste liso para la técnica indirecta como vimos en el caso anterior. El segundo es un poste como si fuera un clavo, una tachuela, que es un poste de aluminio para hacer el provisional, mientras nuestro técnico hace el colado respectivo. Y el tercer elemento es una espiga con asperezas, dentaduras y un canal de ventilación a todo lo largo de ella. Además entonces de que se quitó lo cónico, se agregan elementos de mejor resistencia al desalojo y de una cementación pasiva para no forzar el poste dentro del conducto. Y un elemento rojo en la parte superior, quiero poner postes paralelos, conductos que no son paralelos, necesito de fresas o driles que sí lo sean. El último elemento en la parte inferior es el poste de acero inoxidable, que también existe de titanio y de oro, con las mismas características, y seleccionamos el número 5 para resaltar que son 5 diámetros diferentes, preestablecidos de driles y de postes, para la técnica de colado y o la naciente de una sola visita, que al usar un poste prefabricado metálico en esas 3 naturalezas, ya no dependo de la mano del técnico dental para que elabore mis postes. Y es el número 3 o café de 0.9 milímetros, delgado pero resistente a las fuerzas de masticación. El número 4 de color amarillo, que es de 1 milímetro. De 1.25 vemos el número 5 que está planteado en este esquema rojo, el negrito número 6 de 1.5 y el verde número 7 de 1.75. Y apoyándonos en ese efecto de cuña como negatividad del poste tradicional, aquí este estudio de Traver de Cunha y de 1984 establece que una de las razones del fracaso del poste convencional podría ser, no establece que lo va a hacer en el 100% de los casos, podría facilitar la fractura de raíz por el efecto cuña, que se presenta por la espiga en contra de las paredes de la parte radicular debido a las fuerzas de oclusión. Hablando de la forma, los postes cónicos colados entonces no refuerzan al remanente dentinario, por el contrario, lo debilitan. Y en el dibujo de la parte izquierda vemos que un poste cónico cementado
las diferentes cargas laterales que están en una sombrita más rojiza propician la presencia de posibles grietas que van a convertirse en fractura al paso de los días. Y este otro estudio de Johansson y Sakamura, publicado en el 1978, al hablar de la forma del poste, nos dice que los postes de lados paralelos resisten mejor la fuerza tensil 4.5 veces más que el poste convergente. Dos estudios que soportan lo que estamos platicando en cuanto a que es mejor un poste paralelo a un poste convergente. Sin embargo, en la década de los 60, cuando estos postes aparecen, los dentistas, digamos, pusieron el grito en el cielo. Y entre otros conceptos dijeron, ¿cómo es posible que una empresa comercial, llámese como se llame, en este caso la Walden, nos venga con que el riesgo de poner postes cónicos va a ser lo que fractura nuestros dientes rehabilitados posterior a la endodoncia? Y estos señores establecían colocar un poste paralelo me va a hacer que desgaste más, que sea más agresivo eliminando dentina en forma arbitraria. Y esa palabra que está de riesgo y termina en signo de interrogación sería el ápice de cualquier raíz. Y 3 puntitos abajo me dirían que es el punto de máxima de obturación, quedándome 3 a 4 milímetros antes del ápice. Y la palabra S de riesgos me dirá que es el punto de máxima de obturación. Pensando que el conducto es más amplio en cervical y entro con un drill que acople en ese diámetro en cervical, ellos tendrían razón de que estoy eliminando dentina en forma arbitraria. Pero el paralelismo, como dicen la frase en la parte inferior, la filosofía de su éxito clínico se encuentra en el tercio medio apical, donde está esa S de riesgos. De aquí es donde se acopla el drill en el diámetro, bajando paralela hacia el tercio medio cervical, convirtiéndose de 50 años a la fecha en el sistema más conservador que ha existido en la odontología en el tema de postes. Y este estudio es contundente, publicado en el Journal de Endodoncia en enero del 2001, donde de 154 dientes que se acumularon fracturados y con endodoncia, se hizo un segundo grupo, 154 dientes acumulados fracturados, con indicación de extracción. 95% que estamos en que deben de ser 146, 147 dientes, traían poste. Y de ese porcentaje, 64 dientes, postes de tornillo, postes roscables. Hay mucha iatrogenia en la práctica diaria, de nosotros depende que revirtamos este tipo de estudios con resultados dramáticos. Y vemos imágenes de ese tipo, postes que son verdaderas clavijas, estacas dentro de conductos que si el conducto hablara, pues dijera, no me agredas, no me ofendas, y la dentina pegaría el grito en el cielo. Configuración superficial. El mismo estudio que pusimos unos minutos antes de Johansson y Sakamura del 78 dice que postes de lados paralelos dentados, es decir, no lisos, con asperezas en su superficie, de 5.5 milímetros de longitud son más retentivos que los postes cónicos de 8 milímetros de largo. Interesante estadística. El doctor Angelo Caputo, que en mi concepto, por mi mentor, el doctor José Guadalupe Robles, acá en Guadalajara, es el doctor que más domina el tema de postes desde que se dio el cambio de la espiga clásica convergente al sistema de postes paralelos. Este gran señor dice, un dispositivo cementado paralelo y con edentaduras colocado en un conducto exactamente acoplado es la combinación ideal. Y en el diseño de un canal de ventilación, este mismo señor en el 1984 dice, reduzcamos la presión hidrostática que opone el cemento al momento de que queremos llevar la espiga al interior del mismo. Y esa inclusión de esa ranura facilita la instalación del poste y la eliminación de esa presión hidrostática, que evita que forcemos el ingreso del poste al conducto. La literatura dice que un diente con endodoncia
el 50% que se fractura es por una cementación forzada. Entonces tengamos un diseño con un canal de ventilación que favorezca la eliminación del aire atrapado y del exceso de cemento que se encuentra dentro del conducto. Y de todo lo que hay en el comercio dental podemos ver aquí una pequeña imagen con diferentes opciones. Tu criterio es el que te debe decir qué diseño, qué forma, qué superficie en su configuración debe de ser el seleccionado. Estamos de nuevo bien. Perfecto. Entremos a un concepto ya clínico. Lo anterior es clínico, pero aquí ya lo vamos a ejecutar. Debo de planear la desobturación antes de ingresar. En esas dos vías que dijimos al inicio, longitud de trabajo llamado dimensión vertical y el diámetro u dimensión horizontal. Y con esa filosofía en nuestra mente clínica, solo desobturar, no ensanchar. Trager y Angelo Caputo en el 78 establecen que postes largos distribuyen mejor las fuerzas a lo largo del conducto radicular, moviendo el punto del fulcro hacia el ápice, y con eso evitamos fractura radicular. Esto aplica en postes metálicos. En postes no metálicos, esto perdió significancia clínica, porque es odontología adhesiva. El poste no metálico no requiero nunca más de 10 a 11 milímetros. Y para hacer bien la planeación, de la longitud, en esa radiografía clínica, sabiendo que tiene cierto grado de distorsión, lo que debo de ver antes que otro factor es la cresta alveolar. Y Kudaki y Sponning en el 1995 nos dan la pauta. La longitud ideal para colocar bien un poste dentro de un conducto será igual a la mitad del largo de esa raíz que se ubica entre la cresta del hueso y el ápice. En la imagen de la izquierda vemos salud periodontal, no tenemos problema, de cresta alveolar hacia el ápice, y nos quedamos muy lejos de ese ápice, muy lejos de debilitar el sellado endodóntico. Pero cuando nuestro paciente presenta enfermedad periodontal, como el dibujo de la derecha, y ese paciente es rehabilitado, la cresta que perdió verticalidad es la que se toma en cuenta. De esa cresta hacia el ápice, desobturar el 50%. Y en cuanto al diámetro, un estudio en la Universidad de Michigan, 1976, nos dice: se sugiere el mínimo de desgaste del conducto radicular para optimizar el volumen de la dentina. Desde épocas muy pasadas, los 70s, ya nos decían: cuiden a la dentina, solo desobturen, no ensanchen. Y Amada en el 1998 va más allá y nos dice: el factor más importante para el éxito en el diente tratado endodónticamente es cuidar la estructura del tejido. Por lo tanto, se requiere utilizar esos pernos más finos que nos sea posible, respetar el diámetro del conducto, en otras palabras, pero con la resistencia adecuada. Por eso la liga de plata debería de estar prohibida. Y con los elementos que tenemos en nuestro consultorio, los driles paralelos, debemos de buscar esa longitud y ese diámetro, respetando ambas condiciones de la cresta del hueso hacia el ápice, el 50%, y en ese punto de máxima desobturación, respetar el diámetro de nuestro conducto. Si se tiene ya en tu consultorio la radiografía digital, el RRG, felicidades, es mucho más simple llegar a esta conclusión de longitud y diámetro. En los estuches de la Colten Wallen también viene esta guía plastificada, transparente y milimetrada, donde están los 6 diámetros de los postes como una sombra. Abajo está un punto negro y en ese punto se pone de referencia el ápice, como lo vemos en la radiografía. Y en automático, donde está la dentina más dañada estructuralmente, es el punto de referencia donde iniciaría la desobturación, y como vemos en la radiografía montada, donde dice 0 y donde empieza la dentina más dañada, nos da el número 10. En ese diente me debo de meter 10 milímetros a desobturar. Pero si veo la sombra del poste con la radiopacidad de la gutapercha y el cemento endodóntico, vemos que la espiga es más gruesa que el diámetro. Debo de poner un poste más delgado, más acoplado a ese diámetro. Y una imagen cortesía de nuestro gran amigo y también gran mentor Enrique Kogan Frenk de la Ciudad de México,
vemos que muchas veces al tomar la longitud tenemos que cortar espiga si esta nos sobra, y lo debemos de hacer decididos, de una sola intención, con presas de diamante, alta velocidad y con muy buena irrigación. Y en esta otra imagen vemos entonces ya un poste bien acoplado en longitud y diámetro, donde la flecha izquierda de la imagen del lado derecho nos está indicando el punto de máxima desobturación y un poste acoplado al diámetro de ese conducto, no por capricho de nadie, por necesidad de ese diente a rehabilitar en boca de un paciente. Y si quiero ser o tener un criterio clínico de buena desobturación en longitud y diámetro, afiliémonos a cualquiera de estas tres filosofías: conservadora, eliminar la mínima cantidad de dentina; proporcionadora, si ese diente ya ha sido tratado con anterioridad y dudo de poder ser conservador, me voy al punto de máxima desobturación, justo donde está la palabra proporcionadora, y mido milimétricamente cuánto tengo de diente allí. Lo que me dé en grosor lo divido entre 3. Utópicamente pienso que me da 4 entre 3, 1.33. Clínicamente eso significa que el poste no debe de medir más de 1.33, porque si el poste es más grueso en ese punto de lo que tiene de dentina alrededor de él, ese será un factor de fractura de ese órgano dentario en un promedio de 50 o más de porcentaje. Y la filosofía más exigente es la filosofía preservadora, que en esas dos líneas que nos lleva a una sección de la raíz nos exige tener al menos un grosor de 1 milímetro para que ese diente se pueda rehabilitar en boca. Son 3 filosofías publicadas en el Journal de Prostodoncia Dental en el 1993. Aquí están los textos originales, es el mismo estudio. Y entonces dijimos al inicio, tengamos un criterio de decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Poste o no poste? ¿Qué tipo de poste? Su forma, su configuración. Y en esta imagen vemos que no hay criterio. En una misma enmarcada del mismo paciente vemos al lado derecho un poste cónico muy decentemente colocado, pero si vemos en el punto de máxima desobturación perdieron verticalidad, no se fueron capaces de hacer la impresión exacta de ese conducto desobturado. En el siguiente diente hacia la derecha vemos que ya se entendió el concepto. El mejor poste es aquel que no se tenga que poner, porque no hay poste. Pero ¿para qué se desobturó? ¿Para qué se eliminó la gutapercha si no se iba a colocar el poste? En el tercer diente hacia la derecha vemos que se quedó un léntulo como poste, se fracturó y allí se quedó. Y el cuarto diente tiene un poste de rosca, que normalmente son de cobre, aluminio. Los 4 criterios diferentes en una misma boca, que no nos pase eso. Y aquí vemos una verdadera iatrogenia. Yo he querido decir que el poste paralelo hoy sería mi primera opción y no lo va a dejar de ser, pero aquí tengo un poste groseramente paralelo y no dentro del conducto, fuera del conducto. Quizá le pudiéramos decir un poste con filosofía implantológica. Y aquí está peor el asunto, como que el dentista que hizo o colocó estos 2 postes quiso ser banderillero, torero o algo parecido, porque vemos que uno de esos postes de rosca está completamente fuera de un conducto muy viable para haber sido desobturado y donde se ingresara un poste. Y el segundo poste sí está dentro de un conducto, pero está prácticamente sobre la furca, siendo que el conducto distal era más viable a ser desobturado. No se planea la desobturación, nos metemos al ahí se va y el porcentaje de fractura, el porcentaje de iatrogenia crece significativamente, que no nos ocurre. El estudio de Sorensen y Martinov, publicado en el 84, dice lo siguiente: el refuerzo intracoronario clínicamente más efectivo son los postes aserrados del lado paralelo. La técnica para post por colado tuvo con un 100% de éxito una leve superioridad al parapost con amalgamo composite en el muñón con un 97.7% de éxito. Es decir, el parapost de una sola visita, el preformado en acero inoxidable, titanio u oro. La tasa de éxito clínico del poste cónico colado, 87.3. Entonces el poste colado
bien establecido, bien planeado, no está prohibido. Hoy no es mi primera opción. Si de un 8.7 puedo brincar a un 100 de seguridad o un 97%, ¿dónde quiero estar? Los sistemas de endopostes autorroscados tuvieron una tasa de fracaso excesivo equivalente a un 40%. Ahí sí, me retiré de hace más de 25 años de este tipo de postes. Este es el de la técnica para colados, el PCL, no es el más popular hoy en día en nuestro territorio mexicano ni en Latinoamérica. En los posgrados lo siguen solicitando, estamos en capacidad de poder surtir este tipo de producto para esas escuelas que todavía utilizan esta técnica. PCL. El PDL es el más socorrido de una sola visita, sea de acero inoxidable o de titanio. Drills preestablecidos, 20 postes de diferentes diámetros para que nosotros decidamos el poste que debe ser ingresado a un conducto. Hoy en día ya los postes, los muñones artificiales, ya no se recomiendan de amalgama, de iorómero de vidrio, lo ideal sería de resina, odontología adhesiva. Vemos un acercamiento mayor y si me elimino o me consumo cualquiera de los elementos que están en el kit básico, los repuestos son de 10 postes en esa bolsita que vemos en la parte superior derecha. El drill se vende también por separado cuando al paso del tiempo tengas que suplirlo. Llegaron los postes de fibra y el primero fue el poste de fibra blanco opaco, paralelo, con edentaduras al nivel de toda su espiga, retenciones micromecánicas a lo largo de toda su espiga, originalmente de 4 diámetros, donde además del café y el rojo y el negro que estaban en los otros kits, nacieron los intermedios 4.5 o azul de 1.14 y el violeta de 1.4 o 5.5. Como repuesto también apareció el café de 0.9. Al inicio se pensó que no hubiera necesidad, pero muchos dientes requieren postes más delgados, como es el de 0.9 milímetros. Y al paso de pocos años, 2005-2006, se hizo translúcido y creció el kit. Y esto fue interesante, porque me da 6 opciones en 6 drills, en 6 diámetros de postes, para buscar ser el odontólogo más conservador con la dentina intraconducto. Vemos la hoja milimetrada y un puntito blanco en la parte inferior a un lado del poste translúcido, que yo le llamo maneral, porque si vemos ese maneral un poco más afuera de su kit y lo integramos, me sirve, ahorita vamos a ver adelantito en uno de los casos para qué nos sirve ese maneral. Entonces ya tengo 6 opciones de ser el odontólogo más conservador con el diámetro del conducto. Hemos visto entonces que puedo seguir haciendo postes colados, adelante. Si le quitan lo cónico, felicidades. O uso postes prefabricados para respetar la precisión de desobturación, tengo más seguridad. Muñón de cera o de resina, mandar a colar, o el poste de una sola visita, PDL o el PDMT de titanio, adelante. O brincamos al poste no metálico. Es nuestra necesidad, es nuestra decisión, es tu criterio clínico el que te debe inclinar a uno u otro. Veamos un paso a paso, estamos cerca de terminar, y en esos estuches vemos la correlación de las gates o de las presas piso, que son los instrumentos más socorridos para desobturar conductos, y los drills del sistema para POS 3, 4, 5, 6 y 7, que el 3 nació 3, no nació 1 o 2, porque el 3 de 0.9 es igual a la presa piso número 2 de 0.9 o a la gates número 3.9. Es una guía de desobturación que nos facilita la labor. Entonces, gates o piso de entrada. Los diferentes estudios demuestran que la gates es más precisa, genera menos fricción de calor que la piso. Tú dominas las dos, tú dominas una más que otra, adelante. Pero hay que hacerlo con secuencia y en 2 tiempos. Si voy a desobturar 10 milímetros, ingreso 5 con decisión en forma vertical buscando gutapercha. Nos retiramos del conducto, ingresamos en forma inmediata, hacemos un poco más de impulso manual y llegamos, en este caso, 10 milímetros, como lo decimos utópicamente. Se irriga y empezamos con la secuencia de los drills paralelos, café, amarillo, azul, de acuerdo al diente que vamos a rehabilitar y el diámetro del conducto,
con una secuencia. Seguiría el azul, seguiría el rojo, hasta que respetamos el diámetro determinado. Esto es interesante. Entonces tenemos 6 opciones de respetar el diámetro del conducto teniendo buena longitud a partir de la cresta alveolar. Un caso clínico, cortesía del doctor Federico Campos García. Llega su paciente con provisionales que para él eran de porcelana, encías lastimadas, bien selladas para que nunca se fueran a endodoncia. Después de la endodoncia, conducto amplio y ya desobturado como lo sugerimos, colocar clorhexidina al 2% o al 4% para hacer una asepsia mejor del conducto después del grabado ácido por 30 segundos. Entonces primero el ácido fosfórico, eliminar ese ácido, quitar el excedente de humedad con puntas de papel, colocar la clorhexidina, dejarla que actúe 1 minuto, quitar excedentes, no se lava, no se enjuaga, colocar un preparador químico llamado Aquaprep, lo dejamos que actúe 1 minuto, quitamos excedentes y procedemos, como se ve esa imagen inferior, es el 2 en 1, el Macilanside, es tanto clorhexidina como el preparador químico, a base de EMA. Ahí está la clave química, hidroxietilmetacrilato, el compuesto activo de todos los primers de los sistemas adhesivos de la actualidad. Preparo químicamente la dentina. Y lo ideal sería colocar adhesivos que te den seguridad en el conducto, como el Orbond 2 de la casa Visco, donde colocamos primero el primer, después procedemos a colocar el bonding, y en este caso puedo hacer dual el adhesivo, mezclando el bonding con ese pre-bonding, la botellita más pequeñita que se ve al lado derecho. El adhesivo es dual. ¿Quién me da la seguridad de que la luz va a entrar por completo a ese conducto? Es una de las discusiones. Entonces, un adhesivo de 4ª generación y que podemos hacerlo dual es un benefactor en busca de ese sellado dentinario y de una muy buena adhesión. Tenemos en la parte superior un adhesivo en base a agua, solo 5% de agua, 95% de adhesivo. Simplificas la técnica, tienes que tener una buena lámpara en cantidad y calidad de luz. O la tercera opción para un servidor sería el One Step a base de acetona. El poste que se probó y se va a cementar debe de ser limpiado en ácido fosfórico por 2 minutos. Lavado abundante, lo tomamos entre el cuello que tiene entre sus 2 esferas y lo tenemos limpio para colocarle una capa de adhesivo o 2 de silano. Como ven en esta microfotografía podemos ver que la espiga ya tiene retenciones micromecánicas y macromecánicas, no necesitamos arena, un adhesivo o 2 capas de silano. El poste se cementa y cuando ya tenemos un adhesivo dentro del conducto, lo ideal es que tomemos el cemento hacia la espiga y lo llevemos. Si, como ven en este caso, quedan espacios muertos entre espiga y pared, rellenamos esto con resina flow. Para cementar los postes de fibra tiene que ser con cementos duales a base de resina, y uno de ellos muy simplificado es el Golin, que se complementa con el sistema Orbond 2 de la misma empresa. Tengo una segunda opción, Bicem, cemento de autograbado y de autoadherencia. Se simplifican todos los procedimientos, conducto limpio, poste limpio, cemento al interior del conducto, se lleva el poste, se quitan excedentes y se fotocura 40 segundos y terminamos a reconstruir el muñón. Y la tercera opción que está llegando a nuestro México, muy interesante, un 3 en 1, llamado Paracord, para cementar postes, para hacer el muñón y para cementar la restauración final. Este estuche en particular es una jeringa de cemento dual a base de resina, pero con un sistema adhesivo de no grabado, de no fotocurado. El frasquito verde es un acondicionador dentinario, se quitan los excedentes, se mezcla el bonding A y B, se lleva al interior del conducto, se da una agitación intraconducto por 20 segundos, quitamos excedentes, sin fotocurar, se lleva el cemento con las puntas intraconductos que se proveen, se lleva el poste, se fotocura 40 segundos y a rehabilitar el muñón. Ahí está colocado el poste y como vemos nos queda suficiente espacio para colocar un muñón artificial a base de resina, adherirnos. Estamos por terminar. Y aprovecho esta imagen para recordarles que el poste de fibra debe estar bordeado por completo de resina de muñón o la resina restaurativa que utilices,
al menos medio milímetro en toda su periferia, que nos quede un buen espacio después de la preparación, como lo vemos allí, para hacer el muñón. Existen estas formas para hacer muñones de forma de una sola intención, no a mano alzada, excelentes cuando nos acostumbramos a ellas. Se prueba, se selecciona de los 10 tamaños diferentes, y en esta imagen es del doctor Enrique Kogan. Vemos la resina que se coloca dentro de esta funda, se lleva al diente a rehabilitar, se fotocura y son desechables y quedan 2 muñones excelsos. Para tomar una buena impresión, elaborar 2 coronas con un modelo de yeso individualizado y 2 coronas de la misma resina, porque la resina hoy es muy buena alternativa para muchos de nuestros pacientes. Vemos mejor odontología que la anterior, recién cementados, bien sellados y con buenos efectos estéticos. En este casito clínico vemos que está muy comprometido el conducto, hay sobreobturación. Aquí el MTA rehaciendo la endodoncia, pero vemos en el interior del conducto una dentina muy delgada. Cuando tenemos esos compromisos es mejor colocar ese maneral, ese aditamento blanco que ven ustedes en la parte central e inferior, se coloca sobre el drill y, como ven en la parte inferior derecha, entramos manualmente a asegurarnos que la desobturación está adecuada para evitar accidentes. Ese maneral es extraordinario. El cemento llevado también en la espiga y el diente rehabilitado, evitando ese accidente que vemos ahí en la anatomía de ese premolar que está comprometido. Conclusiones: el poste no metálico es mi primera opción hoy en día antes que un poste metálico por su flexibilidad sobre cualquier otra característica. Ante amenaza traumática a pacientes que practican deportes por profesión o por hobby, es mejor un poste no metálico al metálico, lo que yo llamo un efecto fusible. Si se va a fracturar a alguien, que se fracture el poste, más no el órgano dental. Pero para esto necesito dominar la adhesión y el concepto de adhesión. Además, que me permite el retratamiento del mismo diente desintegrando el poste en busca de ese objetivo, crear un verdadero monobloc. Flexibilidad, entonces, como lo vimos, Leinfelder nos lo dice: esencialmente el diente no sabe que aloja un perno. El sistema de postes de fibra de vidrio reproduce el módulo de elasticidad de la dentina mejor que los demás tipos de pernos. Entonces, amenaza traumática, efecto fusible. Postes de fibra de vidrio con unión de resina tienen una forma que distribuye las fuerzas funcionales para no afectar la dentina. Gordon Christensen: postes prefabricados son menos abusivos al diente que el poste vaciado y además más baratos. Verdadera adhesión y cohesión, Jorge Uribe Echeverría: velocidad de desobturación, 300 revoluciones, no mayor a 1000 revoluciones. Este grande de la odontología desde Córdoba, Argentina, dice: la acción de los ensanchadores utilizados sin refrigeración genera importante áreas de dentina deshidratada. Dijimos que el 9% era esa deshidratación o pérdida de humedad de la dentina, 9 por 2, 18, 1.8 del 20% total, pero en estos casos de descuido en la desobturación, esa humedad relativa de la dentina la llevamos hasta un 60-95% de deshidratación y atrogenia, dentina quemada y fracturada. Apóyense en su endodoncista para que él desobture sus conductos. No se arriesguen si no tienen control de velocidad. Este otro estudio del 93 dice: después de la extirpación del tejido pulpar se tiene poco cuidado por controlar la acción dañina de la transmisión de calor a través de la dentina hacia el ligamento periodontal y el hueso feroidal diente. Dentina quemada, no va a haber adhesión. El número de células vivientes en un cultivo celular disminuye con rapidez y la temperatura pasa de los 45 grados. Buscamos un verdadero monobloc: dentina, cemento, sistema adhesivo, poste, como una sola unidad funcional. Y aquí nos lo explican: el complejo de restauración de coronas posendodónticas forma un monobloc, un sistema multicapa, diente a restauración, sin interfaces débiles. La secuencia de adhesivo a dentina, del cemento hacia la resina, de poste, material de muñón y corona es crítica, pero lo podemos dominar. Una restauración exitosa ofrece continua fuerza y resistencia entre dentina remanente y la restauración final, que se acerca a la de un diente sano. Entonces, la adhesión hoy más que nunca une a la endodoncia, exitosísima la endodoncia conservadora, con la operatoria conservadora moderna.
el tratamiento de conductos provoca una reducción del 5% de la resistencia de un diente. Si yo hiciera una MOD a la usanza antigua en los tiempos de Vlad, yo la reduzco hasta un 63%. Permite retratamiento del mismo diente, desintegrando al poste. Y aquí nos lo dicen, los postes metálicos vaciados transfieren más estrés a la raíz, predisponiéndolos a la fractura vertical cuando son comparados con los postes de carbón y resina. Nos centramos en uno de los estudios que pusieron a los dientes colados y no metálicos en un uso, fingiendo que estuvieron en boca por ciclos de varios años, y cómo se comportó. El poste colado, al fracasar en un 95% por fractura parcial del muñón, como vemos en la parte izquierda, y luego en la parte izquierda central, fractura radicular interna, 59-32 suma un 91% de tratamientos no recuperables de órgano dentario, exodoncia. Solo el 9% se puede rehabilitar ese diente con postes colálicos, todo lo contrario, 95% la falla es tratable. Falla o degollamiento horizontal cuando abusamos del efecto férula. 18% se acumuló en decementación, hay que encontrar el porqué la decementación para, encontrando la causa raíz, recementar adecuadamente. Y 18% fractura parcial del muñón artificial. Solo el 5% la falla es no tratable, fractura radicular interna. Ante esta evidencia que hemos tratado de reflexionar al paso de esta hora, ¿qué es mejor el día de hoy? ¿Metálico o no metálico? Ustedes en sus preguntas me van a dar la respuesta. Vean este último estudio para irnos. Se evaluó la causa del fracaso de 116 piezas dentarias endodónticamente tratadas con indicación de extracción. Vean la endodoncia. Aplausos a la endodoncia bien hecha. 8.6 es la causa directa. Pero el que rehabilita, nosotros que hacemos la operatoria del día a día, casi el 60% somos los causantes. Y por causa periodontal, un 32%. De nosotros depende revertir estos resultados. Hemos visto una evolución al paso del tiempo que empezó en el 62 con espigas paralelas para la técnica colado y no colado, de una sola visita, de acero inoxidable y de titanio, o que brinquemos al poste no metálico, que sería mi sugerencia. Opaco, con cabezas o sin cabezas, es tu decisión, o translúcido. Hoy me quedo con el translúcido. ¿Por qué? 6 diámetros, 6 dribles, guía de desobturación, esa guía maneral me da la confianza, me da la seguridad que es un estuche muy optimizado para buscar la efectividad en ese diente endodónticamente tratado. Amigos dentistas, ha sido un gusto estar aquí con ustedes en esta última charla de este 2012. Gracias de nuevo a Inteligencia Dental, gracias a su confianza. Vemos que estuvieron más de 250 amigos por esta vía. Un abrazo para todos ustedes, la mejor Navidad, el mejor de los años. Ahí están mis datos para el que quiera anotarlos. Algunas de las estadísticas, de los estudios, de las tablas, se las puedo enviar con toda la confianza a aquel que me escriba mi correo por tn-francisco@cuadental.com. Están mis teléfonos celular y el de la consulta y oficina con la extensión 106. Muchas gracias.